Brasear es un método de cocción en poco líquido, con tapa, en el horno o en una brasier a presión. Este método de cocción se aplica principalmente en cortes de carne fibrosa, de carne vacuna, ovina, porcina, de caza o aves. Esta preparación se recomienda para pescados enteros o trozos grandes de pescados con una estructura firme como el salmón. El método brasear también es aplicable para verduras como acelga, repollo colorado, apio, hinojo o chauchas. Para brasear se utiliza una sartén para brasear o una brasier con tapa en el horno. También puede ser a presión. Si la carne para brasear se encuentra veteada con grasa, es decir que presenta un aspecto marmolado, lo que es señal de buena calidad, entonces no es necesario envolverla o mecharla con panceta. Distinto es con la carne magra. Para evitar que la carne se reseque durante una cocción más prolongada, se la envuelve o se la mecha según el tamaño de la pieza. Además de la correcta selección del corte de carne, la prolijidad en la realización de este método de cocción es de suma importancia. La pieza de carne vacuna previamente salpimentada es sellada en aceite caliente de todos lados. Esta primera fase del braseado logra que se cierren los poros de la carne y se forme un crostín aromático y crocante. La finalidad del sellado es retener los jugos de la carne y lograr una buena coloración. Luego de descartar las grasas excedentes, se añade un mirepoix y se lo dora hasta que tome buen color. Todo esto suena muy simple, pero el braseado se manifiesta en las cocinas de alta tecnología como un método de cocción de mucha creatividad. Ahora se añade extracto de tomates, se lo dora un poco y luego se incorpora la carne. Se desglasa con vino tinto, ya que este combina aromáticamente mejor con las carnes oscuras. Además, ayuda a lograr la coloración deseada de la carne. En esta segunda fase se diluye el fondo de cocción. Una vez realizado este paso, se completa con fondo de ternera. Muchas veces los cocineros tratan de continuar con la tradición de las salsas finas. Para eso los sommeliers experimentados utilizan un tercio de demi-glace para completar el braseado. Esta le otorga a la salsa una suave unión y enriquece su aroma. Una vez que la carne está cubierta hasta un tercio con líquido, es llevada tapada al horno. En esta tercera fase se cocina la carne en el punto mijoté. Al reacomodar y rociar la pieza de cocción de vez en cuando, esta se torna suave por la absorción de líquidos. Durante este proceso, jugos de la carne pasan a la salsa y viceversa. En la física, este proceso se denomina capilaridad. Una vez que la carne está tierna y la salsa reducida a la consistencia deseada, se la corta contra la fibra. Por el lardeado y el braseado se logra la suavidad jugosa de carnes fibrosas. La carne braseada se sirve napeada con la salsa, lo que diferencia y caracteriza las carnes braseadas de otros productos preparados con diferentes métodos de cocción. Para el braseado de carnes de ternera, que muchas veces se denomina glaseado, se establecen las siguientes reglas básicas. Carnes de ternera como esta paleta no debería llevar una marinada en vino, ya que no es necesario por ser una carne poco fibrosa y dañaría el sabor propio del corte. La carne condimentada se dora de todos lados. No es conveniente mucha formación de crostín en carnes de esta calidad. Retirar la carne y desechar el exceso de grasa. Como verá, brasear y glasear están relacionados, pero hay que prestarle atención a los pequeños detalles. Añadir el mirepoix y dorar ligeramente. La cantidad de mirepoix se rige según el peso de la carne a cocinar y no debería superar el 10% de la misma. Una vez que la verdura esté suficientemente dorada, se añaden tomates.
Según la estación del año pueden utilizarse tomates frescos, en caso contrario se emplea extracto de tomates. Dorar ligeramente los tomates y luego incorporar nuevamente la carne. Se desglasa con vino blanco. Para ello se puede aplicar la siguiente regla: carnes claras con vino blanco y carnes oscuras con vino tinto. Una vez reducido el vino, se completa con fondo de ternera hasta llegar a 1/4 de la pieza de cocción. Se añade una bolsita aromática y se lleva tapado al horno. Es un hecho conocido que las carnes braseadas son únicamente buenas cuando se las acompaña con una salsa fuerte y sabrosa. Es decir, cuanto más líquido se agrega, más suave resultará la salsa. Por ello se recomienda utilizar siempre la brasier adecuada, ya que cuanto más chico el recipiente y menos fondo utilizado, más fina y sabrosa resultará la salsa. Una vez que la carne está cocida, retirar y reservar. Según necesidad, añadir más líquido a la salsa o reducirla, pasarla por un lienzo y desgrasarla. Las carnes de ternera contienen partículas gelatinosas. Estas se juntan en el fondo de cocción y llegan por el rociado a la carne, donde se forma una capa brillante. De allí la asociación con el glaseado. La carne de ternera se sirve acompañada con la salsa o sobre la salsa. No solamente se brasean platos principales, es decir, cortes de carne enteros, sino también platos intermedios. Estos son porcionados o cortados antes de la cocción, como este osobuco. Pasar el osobuco por harina y luego quitar el exceso. Dorarlo en una brasier o en un rondó con aceite caliente. El braseado es, entre los métodos de cocción, una de las técnicas más costosas y complicadas. Solamente la constante atención en la teoría y la práctica diaria hacen que el profesional se familiarice con los diferentes pasos. Una vez sellado el osobuco, retirarlo y quitar el exceso de grasa. Añadir cebollas en allé y rehogar. Poco después incorporar las verduras restantes, zanahorias, apio y puerro en pequeños cubitos. Este corte se denomina jardinera. El extracto de tomates también le otorga a este plato aroma y color. Para reducir la acidez, dorarlo ligeramente. A gusto también se puede agregar ajo y luego se colocan las ruedas de osobuco sobre las verduras. Este método de cocción reúne tanto la cocción en seco como húmeda. Por ello se incorpora ahora el vino blanco. Al reducirse, el vino incorpora el fondo de cocción en la base de la brasier. Este proceso puede repetirse de ser necesario. Una vez reducido totalmente el vino, la verdura queda casi como caramelizada, señal de que ahora se puede completar con fondo de ternera y demi-glace. Cuanto más pequeño el recipiente de cocción, menos cantidad de fondo se utilizará. Se obtendrá de esta manera una salsa más sabrosa. Incorporar luego algunas hierbas y especias y cocinar tapado en el horno, rociando de vez en cuando la pieza de cocción. Un poco antes de finalizar la cocción, añadir algunos tomates con casé. Según necesidad, dejar reducir un poco más o agregar más fondo de ternera. Los componentes gelatinosos que contiene la carne se encuentran ahora en la salsa y le otorgan a esta un brillo satinado, una poesía para la vista y el paladar. El desarrollo de la cocina se remonta a varios siglos. Luego de un largo periodo de evolución en distintos países,
algunas de las antiguas reglas tienen vigencia aún hoy en día. El pollo en salsa de curry, que verán ahora, tiene su origen en la India. El pollo trozado, salpimentado y pasado por harina se saltea en manteca clarificada. Antiguamente se utilizaban animales de mayor edad y no pollos tiernos como los prefieren los cocineros y comensales actualmente. El braseado de piezas delicadas como mollejas, jamón o pollo es por ello un proceso algo especial. Se trata en estos casos de una terminación que sigue al método de cocción saltear. Cuando los trozos de pollo están cocidos hasta 3/4 de su cocción completa, retirarlos de la brasier y reservar. Dorar en el mismo recipiente cebollas émice y manzanas. Aquí es donde el aficionado entiende por qué los profesionales dicen que con el braseado comienza la cocina, ya que cuando se necesitan tantas técnicas distintas para componer un método de cocción, se deben poseer los conocimientos, la práctica y la sensibilidad para los puntos de cocción. Espolvorear con curry en polvo, en este caso preparado por el mismo Tony Vandeler. Hay que evitar que el curry se tueste, ya que demasiada temperatura le otorga un amargor a las especies y puede llegar a quemarlas. Por ello, completar rápidamente con fondo de agua. Llevar a hervor y añadir coco rallado previamente puesto en remojo, o si es posible, pulpa de coco y leche de coco. Luego mezclar bien y pasar por un chino. El sabor de estos platos está dado por su elaboración artesanal. Por lo general, todos los adultos disfrutan de aquellos platos que conocen desde su niñez. Por ello, los curries en Asia no se pasan por un chino ni tampoco se suavizan con crema. En la relación que se mantiene entre las tradiciones culinarias y la innovación, nosotros agregamos crema. Esta le quita algo de picante al curry y se asemeja más a nuestros gustos. Incorporar nuevamente los trozos de pollo y terminar la cocción tapada en el horno. Una vez que el pollo se encuentra braseado, retirarlo y reservar. Siempre controlar los distintos tiempos de cocción de las piezas. Probar nuevamente la salsa y agregar un poco de jugo de limón. Para que cada comensal pueda disfrutar de la carne blanca y oscura del pollo, se corta la pechuga y la pata al medio y se sirven con la salsa. Jugoso y tierno, un producto del braseado. En la preparación de las verduras, se trata de elegir el método de cocción que ayuda a la digestión y mantiene el sabor propio del producto. Al brasear, se cocina la verdura con una cierta cantidad de líquido. Para agregar sabores, se coloca la acelga sobre un amatiñón de zanahorias, cebollas y apio, adicionado con algunos recortes de panceta. Se completa a gusto y dependiendo del tipo de verdura, con un fondo claro, un bouillon, vino o fondo oscuro, como por ejemplo para ajíes rellenos. Cubrir con papel aluminio enmantecado, colocarle algún peso encima, llevar a punto milloté, tapar y cocinar en horno a aproximadamente 160 grados centígrados. En comparación con los métodos de cocción como hervir y cocinar al vapor, brasear insume más tiempo. Se necesita más tiempo para brasear, para asegurar que los distintos ingredientes se combinen para una unidad aromática. No se puede evitar en este proceso que pasen al fondo aromas de la verdura, pero esto no es una desventaja, ya que el fondo obtenido es un componente importante de la verdura lista para servir. Se prepara la acelga bien escurrida, para ello se quita una parte del tronco y se la aplana con ayuda del cuchillo. Se condimenta con sal y pimienta y luego de doblarlo se puede porcionar. Los métodos de cocción utilizados para las verduras, por lo general, no se resaltan en las cartas de menúes. La excepción es seguramente el braseado. Esto nos demuestra la importancia que representa este método de cocción. Luego se distribuye la acelga en una fuente para gratinar previamente enmantecada, se cubre con un poco de fondo
y se puede regenerar perfectamente. El repollo colorado, conocido como típica verdura de invierno, se corta en chiffonade y se marina junto con manzanas y vino tinto durante algunas horas. Rehogar las cebollas cortadas en emicé junto con panceta en algún medio graso. Añadir el repollo con la marinada y mezclar bien. Agregar un poco de arroz bialone. Su función es darle brillo al repollo y ligar la preparación. Condimentar con vinagre de vino tinto, pimienta y un saquito de hierbas. Se completa con un bouillon claro en proporción de 1 parte de bouillon por 2 partes de repollo. Tapar y brasear en el horno revolviendo de vez en cuando. Retirar el saquito de hierbas y la panceta. Probar la sazón y para terminar añadir un poco de jalea de grosellas. Así preparadas,